Saludos, gente de Dios. Hoy un poquito tarde, pero estamos aquí, no se preocupe. Que la gracia de nuestro Dios sea con cada uno de ustedes en esta hermosa mañana del Señor. Qué lindo que ustedes se van a ir conectando con Alma y conmigo para tener nuestro tiempo de esperanza. Hoy un poco atrasado, pero nada, no pasa nada. Aquí estamos para compartir con ustedes este momento de reflexión. Esther Figueroa, Dios te cuide. Así que recuerde pasarlo bien este fin de semana. Que usted pueda tener un momento de descanso, de encuentro con el dueño de la vida y que usted se experimente bendecido, ¿ok? Déjeme, porque vuelve a suceder lo que me pasó ayer. Se siente bendecido con el dueño de la vida y que usted esté profundamente, Gladys, profundamente bendecida por el Dios del cielo en esta mañana, como lo hace Ana Elba, como lo hace Madeline Travieso, Margarita, María Ángel Torenchín, que es de allá de nuestra iglesia en Indio. Creo que nuestra hermana Brendaría anda de cumpleaños. Te pregunto, María Angeli, si anda de cumpleaños, un beso para ella, ¿ok? El tema de hoy es un tema muy interesante, pero vamos primero a pedirle a Alma que nos salude para luego entonces nosotros compartir el tema y la reflexión de esta mañana. Lilian, Dios te cuide. Sara Correa, Dios sea contigo. Alma querida, ¿cómo estás hoy, nena? Bien, que el amor de Jesucristo esté con cada uno de ustedes en esta mañana que hizo el Señor. Qué bueno. Pues vamos a orar. Eterno y Padre Celestial, te damos gracias, Jesús, por un nuevo día. Gracias, Señor, porque nos permitiste Gracias, Padre bueno. el descanso y porque sabemos que tú estás en todas las cosas. Gracias, buen Jesús. Bendice a las personas que nos escuchan y los que nos han de escuchar en algún momento. Sí, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Víctor, Dios te cuide. Leslie Ann, Dios te bendiga. El tema de hoy, cosas misericordiosamente sencillas. Cosas misericordiosamente sencillas. Y vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 30 al 33. Vamos a leerlo al 31, 30 al 31. Y dice Hechos 16, 30 al 31. Después los sacó y les preguntó: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos contestaron: Cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Eso es palabra de nuestro Dios. Obviamente la experiencia de Silas y de Pablo en la cárcel, ¿no? Cuando el carcelero se confronta con que no están o que va a perder la vida y recibe la prédica tanto de Pablo como de Silas. Cosas misericordiosamente sencillas. En estos días hemos estado hablando de cosas que deberían seguir siendo sagradas. ¿Recuerdan ustedes ese tema? Y también hablamos ayer de cosas verdaderamente preciosas. Pues hoy quiero hablar de cosas misericordiosamente sencillas. Y hoy quiero hablar de tres cosas sencillas que todos debemos entender de la mejor manera. La pregunta sencilla, la formulación de la pregunta fue muy sencilla en el caso de el carcelero. El carcelero le pregunta tanto a Silas como a Pablo: ¿qué debo para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Esa fue la pregunta que hizo el carcelero ante la realidad que estaba viviendo. Así que esa es la clave, ¿no? Esa es la clave que se tiene aquí y que se ha abierto la puerta de la gracia de nuestro Dios, no solamente para el carcelero, sino también para miles y millones de personas que han hecho la misma pregunta: ¿qué debo hacer para ser
para ser salvos. Se abrió la puerta de la gracia para ellos o para nosotros y para nuestra familia. Esta pregunta es una pregunta personal, muy íntima. Nadie puede hacerla en nuestro nombre. Es una pregunta que nosotros debemos hacer personalmente, José Muñoz, delante de nuestro Dios. Y Ada, tenemos que hacerla nosotros. Es una pregunta personal. Jesús está listo, siempre lo está, para salvarnos. Pero la pregunta que tengo que hacer para ser salvo, la debemos formular o la debe formular uno mismo. Uno tiene que hacer la pregunta, uno tiene que hacer la pregunta, formular la pregunta personalmente delante de nuestro Dios. No es una pregunta que nosotros podemos mandar a hacer para que nos den la respuesta. No es una pregunta que podemos decirle a otro que la haga por nosotros, ¿no? Es una pregunta que tenemos que hacer, literalmente la tenemos que hacer nosotros. Es una pregunta obligada. No hay otra forma para ser salvo, aparte de hacer esa pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pedro dijo a sus oyentes en Pentecostés, allá en Hechos 2:21, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, ¿no? Esa confesión personal que nadie puede hacer por nosotros, que nosotros somos lo que tenemos que hacer. Entonces, la respuesta fue sencilla, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y los tuyos, ¿no? Esa fue la respuesta muy sencilla. Pero en el mundo que vivimos, que dice que tiene muchas puertas abiertas, pero pone muchos obstáculos para que la gente entre por esas puertas. Dios no quiere saber nada de esas puertas del mundo. La pregunta que conduce a la vida eterna no está obstaculizada por nada ni por nadie. Hasta el más sencillo de las personas puede hacer esa pregunta y puede buscar del reino de Dios. Las cosas que una persona debe conocer para ser salvo son misericordiosamente sencillas. Es una confesión que tiene que nacer en lo profundo del corazón de la persona. Por eso comencé diciendo que esta es una pregunta que no podemos mandar a hacer. Esta es una pregunta que tenemos que hacer personalmente nosotros mismos. La puerta de la vida eterna está totalmente abierta. Y con una sola pregunta, nosotros podemos entrar a esa vida eterna. Cuando el carcelero, en la historia de Hechos, pidió tembloroso, se postró delante de Pablo y de Silas y les hizo esa sencilla pregunta y recibió una respuesta igualmente sencilla. Por eso es que le titulé esta reflexión, María Crescioni, le titulé Cosas misericordiosamente sencillas. Se hace una pregunta sencilla que debo hacer para ser salvo y se da una respuesta sencilla. Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. No hay complicaciones, no hay vericuetos aquí, no hay agendas aquí. Simplemente la respuesta es sencilla. Cree en el Señor Jesucristo, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Gente, el camino hacia la vida eterna es muy sencillo, muy sencillo. La gente pensaría que es muy complicado, pero nada de complicado. Es muy sencillo. Tenemos el poder de ser salvos aún estando en casa, ¿no? Aún estando en el hospital enfermo, aún estando en algún momento, en algún lugar, bajo alguna circunstancia. Donde quiera que estemos, lo que tenemos que formular la pregunta y vivir de acuerdo a esa respuesta que nos da el libro de los Hechos. Tenemos en nuestras manos el ser salvo, está en sus manos. Nosotros tenemos esa posibilidad de ser salvos mientras estamos trabajando, mientras estamos cocinando, mientras estamos, limpiando la casa o, como dije, postrado en una cama.
tenemos esa posibilidad de ser salvos. El libro de Santiago, el apóstol Santiago, en el capítulo 2, creo que el verso 19 dice que no solo es una respuesta intelectual, que no es una respuesta intelectual, es una respuesta del corazón. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu casa serán salvos. Tú y tu familia serán salvos. El apóstol dijo, cree en el Señor Jesucristo, al carcelero. Cree en Jesús o creer en Jesús significa confiar en Él. Significa depender solo de Él. Significa comprometerse con Él. Y esos elementos son parte de ese proceso de la salvación para nuestras vidas. El versículo más conocido en el Nuevo Testamento muestra claramente el camino sencillo para ser salvo. Y dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esas son las cosas sencillas, misericordiosamente sencillas. Una pregunta sencilla, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pero la respuesta es tan sencilla como la pregunta. Cree en el Señor Jesús y así serás salvo tú y tu casa. Entonces, creer en Jesús es comprometernos, es ser fiel a Él, es vivir de acuerdo a su voluntad, es buscar ese rostro de nuestro Dios, es confiar, es depender solo de Él y comprometernos con Él, hacer su santa y bendita voluntad. Esas son las cosas sencillas de la salvación. Nada complicado. A veces la iglesia lo complica. A veces la iglesia pone tantos obstáculos para una cosa tan misericordiosamente sencilla que se da simplemente con una pregunta sencilla. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? No dice cambia, no dice quítate esto, no dice hazte esto, no dice absolutamente nada de eso. Lo único que dice es cree en el Señor Jesús y así serás salvo tú y tu casa. Mira qué cosa sencilla es ese proceso de salvación. Conozco gente que ha postergado la salvación porque cuando han preguntado le han puesto una lista, una lista de cosas que hacer, un check mark, ¿no? Haz esto, quita esto, ponte esto, maneja esto, vota esto. No, eso no es lo que dice el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, ante la experiencia de Pablo y de Silas, ante el carcelero que está desesperado, le preguntó en ese momento qué tengo que hacer para ser salvo. No le dijo toda esa retaíla de cosas. Simplemente, sencillamente, creer en el Señor Jesús y así serás salvo tú y tu casa. Lo que pase después de ahí, pues ya es otra cosa. Lo que pase después de ese encuentro, Juanito Velázquez, es otra cosa, ¿no? Lo que pase después de ahí, ya el Señor es en una relación personal con usted. Pero para ser salvo, óigame, para ser salvo no hay una lista de marcas. No la hay. A veces la ponemos nosotros, pero es más voluntad humana que voluntad divina. La pregunta sencilla, una respuesta sencilla. Cree en el Señor Jesús y así serás salvo tú y tu casa. ¿Ok? Bueno, así de sencilla la meditación de hoy. Muy, muy sencilla. Así que la dejo ahí para que usted la comparta. Almita Tolosa, compártela, y Miriam Lugo, compártanla con personas que están a su derredor para que vean que el proceso de la salvación, Luz Torres, no es nada complicado. Nace de una pregunta personal, íntima, que no podemos mandar a hacer, que la tenemos que hacer nosotros, y la respuesta es muy sencilla. Cree en el Señor Jesús. Y lo demás será grandioso en medio de nuestras vidas. ¿Ok? Bueno, vamos a copiar la oración para el día de hoy. Copien la oración. Señor Jesús, grande y bondadoso dador de la vida eterna. Te damos gracias porque nos has salvado y nos has ofrecido el reino de los cielos. Amén. Esa es la pregunta para hoy. Usted la comparte con las personas que están alrededor de usted, la pone en cuanta red social usted pueda tener para que pueda ser de bendición
para otra persona. Entonces, pensando que va a tener un lindo sábado, vamos a pedirle a Alma